Ya, entonces, de esos dos temas, de la viscosidad y la fricción, fue lo que se abordó en la clase anterior, ¿ya? Y acá traía las instrucciones generales de la actividad, de las cuales tenemos eh, leer detenidamente la guía de trabajo, leer cuidadosamente las preguntas que aparecen al final de la guía y responder las preguntas basándose en sus conocimientos y responder en el cuaderno ya las guías de conocimiento y lo otro en caso de fotografiarlo o enviar algún tipo de video. Ya, entonces vimos lo que era la fricción. Como definición, es la resistencia al movimiento producida por las irregularidades de la superficie de los materiales. Como pueden apreciar, estas imágenes de un engranaje se cuenta en su calidad superficial, ya en su superficie, que hay cierto contacto de fricción. ¿Por qué? Por el hecho de estar en movimiento, ¿ya? Y el desgaste genera la fricción. Este acá es un engranaje helicoidal recto, disculpa, engranaje helicoidal, el cual también, si se dan cuenta, en, en lo que vendría siendo esta sección de acá, se puede apreciar que hay un desgaste, ¿ya? Y esto es producido por la fricción, ¿ya? Como una consecuencia de la fricción genera calentamiento en la pieza, ¿ya? Desgaste, fallas y aumento del consumo de energía. Calentamiento, ¿por qué? Porque al generarse la fricción entre dos piezas en movimientos contrarios, genera energía. Y al provocar energía, se transforma en un cambio de temperatura, ¿ya? Directamente para la pieza. El desgaste, como se puede apreciar, que se va desgastando poco a poco a medida que pasa el tiempo, se pueden generar fallas, tanto desgaste a que se puede llegar a romper un diente de un engranaje o se puede llegar a trizar, ¿ya? Y aumento del consumo de energía porque al tener mayor desgaste necesito más energía para poder lograr ese trabajo si tuviese un engranaje 100% funcional, ¿ya? Y después hablamos de los diferentes tipos de roces o fricción, dentro de los cuales se destacan dos: la fricción por rodadura y la fricción por deslizamiento, ¿ya? Y acá dimos de ejemplo un caballero que está empujando una caja, pero abajo tiene un medio deslizante, o sea, disculpen, tiene un medio en el que hacer girar eso para poder mover de manera mucho más fácil un objeto que tiene cierta cantidad de peso, ¿ya? Y tenemos la fricción por deslizamiento, que es directamente el objeto con la superficie y acá se genera una fuerza, la cual se le opone, en este caso, a la fuerza que genera, ¿ya? No sé si lo saben, pero se lo explico. A una fuerza que yo pongo, que yo genero, por ejemplo, de 30 newton, a mí se me pone una fuerza igual y en sentido contrario de 30 newton, ¿ya? Y eso es lo que genera el deslizamiento. Si yo genero una fuerza hacia allá, el deslizamiento va a estar acá abajo de la misma magnitud de la que yo la genere, ¿ya? En cuanto a eso, no hay mucho que destacar, solamente reconocer cuándo es por rodadura o cuando es por deslizamiento. Y después empezamos a ver el tema de la viscosidad. Dijimos que la viscosidad se define como la resistencia que opone un cuerpo a fluir, ¿ya? Y de eso se trató la actividad de la semana pasada, ¿ya? Entonces tenemos que la viscosidad se define como la resistencia que opone un cuerpo a fluir, y acá se da un ejemplo de probetas, ¿ya? Y se hace fluir cierta sustancia que, si se dan cuenta, cada una va disminuyendo la capacidad que tienen para fluir, ¿ya? Y dice, como se aprecia en la imagen, cada sustancia tiene una viscosidad distinta en cuanto a lo que se refiere a cómo fluye, ¿ya? Luego de eso vimos las consideraciones de la viscosidad. Este es un aspecto bastante importante, que dice que la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura,
¿ya? Y esta era una de las preguntas que se hacían, el por qué la viscosidad se ve afectada por la temperatura, y esto es, y por qué es directamente proporcional, ¿ya? Después tenemos la viscosidad adecuada, es muy importante para que se forme una película de lubricante hidrodinámica, ¿ya? Cosa que escoger bien un aceite o una grasa no me genere más daño de la ayuda que puede generar en la pieza. Y una mala elección de lubricante puede generar desgaste, aumento de temperatura, fallas y consumo de energía excesivo. Y acá tenemos un ejemplo de viscosidad en cuanto a los cambios de temperatura que se pueden generar, ¿ya? Dice, la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. Y acá yo estoy haciendo fluir, en este caso agua, o supongamos que aceite, no sé, a 18 grados Celsius. Ya, si se dan cuenta, pasa por un tipo de cono, en el cual esta cantidad de agua fluye a esa distancia o a esa velocidad, por decirlo. Y en el caso B, tenemos la misma cantidad, pero se aumenta la temperatura. Y si se dan cuenta, su fluidez es mucho más elevada. Por ende, la temperatura afecta directamente a los fluidos en cuanto a su viscosidad, ¿ya? El índice de viscosidad del lubricante con un alto índice de viscosidad presenta un menor impacto de la viscosidad con la temperatura, ¿ya? Y un lubricante con un bajo índice de viscosidad presenta un mayor impacto en la viscosidad. Y acá en este gráfico se aprecian variaciones de temperatura entre 40 a 100 grados Celsius de las viscosidades cinemáticas y algún tipo de aceite, ¿ya? Aceite mineral, sintético, aceite probablemente tal. Y acá se pueden apreciar que la gráfica tiende a la baja, que la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. O sea, disculpen, a medida que la temperatura va aumentando, y yo tengo acá la viscosidad cinemática, la viscosidad va disminuyendo, ¿ya? Y esta tabla de acá es una tabla SAE de tipos de aceite según las temperaturas a las cuales trabajan ciertos componentes, ¿ya? Y aparece un rango de los SAE, por ejemplo, un SAE 10W40, trabaja en el rango de los menos 10 grados Celsius hasta los 40 grados Celsius, ¿ya? Eso es lo que quiero explicar en esta imagen. Y después venía la actividad, ¿ya? Cabe destacar que solamente un compañero de ustedes me mandó la actividad. Por eso quise repetir esta clase muy brevemente para preguntar si es que han tenido dudas, consultas, muy complicada, pero solamente un alumno mandó la actividad, entonces por eso la estoy repitiendo y dando un plazo extra para que la puedan mandar. Dice, responde las siguientes preguntas. ¿Y qué entiendes por la fricción por deslizamiento? Tienen que colocar acá en el recuadro o en un cuaderno que tenga de mantenimiento y explicarme qué es lo que entienden, ¿ya? Después dice, explique de qué manera afectan las temperaturas a la viscosidad de un fluido. Ya, entonces ustedes tienen que explicar de qué manera la temperatura afecta al fluido. Y la actividad 2 es una actividad práctica en la cual ustedes con materiales caseros que tengan en su casa tienen que construir un cono de cartón o de papel, ya no tienen que comprar nada, solamente con cosas que ustedes tengan en su hogar, y se vierte en la orilla del cono una sustancia líquida, por ejemplo, aceite vegetal, lavalosas, miel o agua. Dice, todo el fluido haya sido trasladado hasta el vaso y pruebe con diferentes líquidos para comparar resultados. Luego de eso, saqué fotos del experimento y mandar audio explicando lo que hizo y cuáles son sus conclusiones respecto a la viscosidad de cada sustancia que hizo fluir a través del cono. ¿Ya? Entonces lo que tienen que hacer ustedes, construir un cono de papel, por ejemplo los que aparecen acá, y colocarlo arriba de un vaso y hacer fluir algún tipo de sustancia. Aceite, vegetal, lavalosas, miel, agua, y que vean las diferencias en cuanto es su capacidad de fluir. Y en eso me tienen que mandar unas fotos y un video explicativo de lo que hicieron, ¿ya? Y cuáles son sus conclusiones. Esa es la actividad, chicos, para el día de hoy. Ya
el plazo era hasta hoy día, pero lo tienen que extender. Y último plazo de entrega es cuando tengamos clases de nuevo, ya con el profesor Miguel, que vendría siendo jueves por los cambios que se realizaron, ya. Entonces, el último plazo, chicos, para enviar esto el día jueves. Si tienen dudas, consultas, me las pueden hacer a mi correo o en este caso a mi WhatsApp en horario establecido, ¿ya? Por ejemplo, consulta acá podría responderle hasta las 6:30, ¿ya? Si tienen dudas respecto a la materia, algún tema en particular, solamente 2 preguntas de conocimiento y lo otro una actividad práctica, que es bastante divertida y se les va a quedar más claro este concepto de lo que es la fluidez, ¿ya? La fluidez, o sea, referente de la viscosidad de los materiales. Chicos, dudas, consultas. Bueno, quería mencionar que el profesor Miguel ya estableció los horarios que íbamos a tener la presencia y nos estaríamos viendo el día jueves, entre las 2 y las 4 de la tarde. Eh, Xiomara, en este caso tú tienes que elegir un tipo de fluido, ¿ya? La idea es que lo hagas con los tres. ¿Cuál es el fin? De que tú puedas comparar las distintas fluidez que tienen los materiales. Lo puedes hacer con tres o con dos, ¿ya? Pero la idea es que compares, por ejemplo, la fluidez del aceite con un lavalosa, ¿ya? Echar un poquito de lavalosa en la orilla del cono y ver qué tal fluye. Por ejemplo, tú cuánto tiempo se demoró en llegar al pasar el vaso, eso, ¿ya? Pero la idea es que lo haga mínimo con dos para poder sacar algún tipo de conclusión respecto a esto. Ya. Eh, Chicos, más dudas, consultas. A ver, hoy día estuvo la Antonia, Ancao, Toledo, Xiomara. Bueno, Jimena fue el compañero que lo envió. Le quedó muy buen su trabajo. Eh, hizo el experimento con 3 tipos de fluidos y se logra apreciar cuál es la diferencia entre los fluidos. ¿Ya? Así que felicitar ahí a su compañero. Los demás, recuerden, hasta el jueves y el jueves estaríamos viendo otra guía, ¿ya? Eso, muchachos, cuídense, que estén bien. Nos estaríamos viendo el día jueves entre las 2 y las 4 de la tarde, ¿ya? Ahí les vamos a informar con el profesor Miguel cuáles van a ser los horarios de cada uno. Ya, muchachos, cuídense. Chao, yo cierro esto.